En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, en colaboración con el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast En lo Público, de la nueva temporada de esta iniciativa entre el CICAP y el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas o comentarios al correo electrónico enlopublico.cicap@ucr.ac.cr. En este segundo episodio contamos con la presencia de la doctora Dalia Borge Marín. Ella es relacionista internacional y doctora en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 20 años de experiencia docente en diferentes universidades y desde el 2007 se desempeña como coordinadora para América Latina y el Caribe de la Escuela Andaluza de Economía Social, con sede en San José, Costa Rica. En este rol impulsa programas de formación, proyectos y actividades que buscan fortalecer y generar valor público a las organizaciones de la economía social de la región. Bienvenida, Dalia, a este episodio del podcast En lo Público. Muchísimas gracias, Joana, por esta invitación. Muy bien, Dalia, vamos a empezar a entrar en temática y quisiera que nos comentaras cómo podemos, como gestores públicos o gestores de lo público, generar valor desde la economía social y solidaria. Bueno, primero es una pregunta muy relevante porque usualmente en lo público no se toma tan en consideración a la economía social. Sin embargo, de unos 10 años para acá, en la región, América Latina, la Escuela de Economía Social ha estado impulsando a que las personas de lo público, a que todos los que pertenecen a lo público, se formen en cuanto a qué es esa economía social y cómo justamente, pensando desde esa clave, se puede generar valor en las comunidades, es decir, desde las decisiones públicas que se toman en adelante. Es decir, si yo estoy en un puesto de la administración pública y entiendo bien que hacer que la gente se asocie para construir una empresa va a generar valor económico, va a dinamizar una economía, va a hacer que una comunidad se encuentre en mejores condiciones relativas, pues yo necesariamente, como gestora pública, debería de conocer en qué consiste esa economía social. Debería de conocer que las personas están en el centro y no el mercado, que el ambiente está en el centro, sobre todo con el cambio climático que tenemos encima, y no el mercado, y que tendríamos que tener una forma de ver a las personas como los sujetos más importantes delante de esa economía y no a la economía, aunque se siga construyendo una economía y se siga construyendo prosperidad, ¿verdad? Es una visión en la que las personas construyen su propio destino a partir de emprendimientos que se asocian, a partir de ideas, a partir de la inteligencia colectiva, toda otra forma distinta de ver esa gestión para poder entender hacia dónde iría lo público si trata de administrar, por ejemplo, las comunidades, ¿verdad? Si una municipalidad X decide que va a fomentar el emprendimiento para mujeres, ¿verdad? Bien lo puede hacer, ayudándoles a ellas a entender que esa comunidad es lo importante y que dinamizar esa economía les va a ayudar a crecer a todos y no solamente a personas aisladas con un emprendimiento, por ejemplo. Entonces es muy importante, porque ya no vas a fomentar ese individualismo, vas a fomentar la solidaridad, vas a fomentar cosas que al final hacen que como comunidad, como sociedad, como país, todos estemos mejores. Y si todos estamos mejor, por supuesto que cada uno va a estar mejor y por supuesto que vamos a tener menos problemas en nuestra sociedad. Es indispensable que los administradores públicos conozcan de la economía social. Es indispensable, porque es un modelo económico, no es un modelo que tenga que ver con la política, porque a veces se confunde. Es un modelo de cómo hacer empresa, pero asociativamente. Cómo hacer una empresa en la que las personas lleven ese liderazgo, definitivamente, y construyan las mejores sociedades. ¿Quiénes son los que saben dónde realmente pueden
estar mejor, las mismas personas que hacen sus empresas. A veces uno desde arriba, por decirlo de alguna manera, piensa que tiene soluciones para que esas comunidades mejoren, pero no necesariamente es así. Por eso es tan importante que la participación de estas personas nos digan hacia dónde quieren ir y de qué manera pueden construir un futuro más adecuado según las necesidades que realmente estas comunidades tienen, y no al revés, aunque no significa que no se hagan políticas públicas para que se favorezca eso, pero sí significa que se tome muy en cuenta esa gobernanza, ¿verdad? Eso que está ahí latente, necesitando fomentar una economía mucho más inclusiva, más equitativa, más democrática, más solidaria. Eso que todos necesitamos y que hace que nos construyamos, ¿verdad?, para bien. Ujú. Podríamos decir que son diversas las áreas en las cuales se puede trabajar la economía social. Podríamos trabajar con diferentes poblaciones, personas beneficiarias, o podría decirse que hay algunos temas prioritarios que en este momento la economía social quisiera trabajar y Se con poblaciones también. Sí, claro que sí. Bueno, la economía social es una forma de hacer economía, definitivamente, nada más, con ese detalle que es más democrático, ¿verdad? Para la diversidad de gente que quieras. Por ejemplo, si queremos que mujeres que no saben leer y escribir en algunas regiones de América Latina emprendan solidariamente, lo podemos hacer. No necesariamente tienen que estar estudiadas, pero sí que entiendan esos principios y valores que las pueden hacer juntarse, ¿verdad? Por ejemplo, si no tienen recursos económicos, tienen recursos intelectuales. Si no tienen tantos recursos intelectuales, también hay gente que pueda ayudar para que funcione de alguna manera. Me explico, porque se les apoya para que salgan adelante a través de los recursos que tengan, por ejemplo, su trabajo, su tiempo, que es más allá de tener solamente el capital económico, que es tener ese capital solidario, ese capital social. Se puede trabajar con jóvenes, se puede trabajar con políticos, ¿por qué no? Se puede trabajar con profesionales que vienen egresando de las universidades y que deciden emprender juntos, por ejemplo, en la medicina, ¿verdad? Porque hay cooperativas o asociaciones o cualquier instancia de economía social en la que se pueden ver representados. Y se trata nada más de empezar, solamente que no se pierda de vista ese valor central, las personas en el centro y no el mercado, porque si no nos desvirtuamos. Y si llegamos nosotros a ser tan individualistas, pues al final pareciera que un hombre solo es una isla, y un hombre solo no es una isla, eso lo decía un poeta inglés. O una mujer sola no es una isla, ¿verdad? Digámoslo de alguna manera, parafraseándolo. En realidad necesitamos de los otros para construir, pero además tenemos que dar algo. Y ese dar algo no necesariamente es económico. Ese dar algo es compromiso, ese dar algo es ese factor C que dice Raceto, ¿verdad? Lo comunitario, lo que cohesiona, lo que colabora, lo que coopera, todos esos elementos. Muy bien. Bueno, siguiendo sobre este tema, y además hemos recibido en el correo del podcast una serie de preguntas, pero para la charla de hoy quisiéramos saber qué piensas con respecto a qué función podría desempeñar un modelo sistémico, articulado con una visión holística, para abordar de una manera más integral los desafíos complejos que enfrenta la sociedad contemporánea. Bueno, esa es una pregunta muy grande, ¿verdad? Y muy compleja, definitivamente. Bueno, los grandes problemas globales que tenemos actualmente son complejos ya de por sí. El cambio climático es, por poner un ejemplo, también la misma migración internacional, la crisis de la gobernanza internacional, hay demasiadas, por ejemplo, la disrupción tecnológica también, ¿verdad? El hecho del desempleo, la inversión de la pirámide poblacional, ¿verdad? En algunos países desarrollados. Es decir, tenemos muchas crisis a la vez en este preciso momento que hacen que todo sea muy complejo. Pero nosotros podemos tener desde una función, por ejemplo, muy importante que es la función de la complejidad, justamente de saber que este mundo es complejo,
que lo que tenemos delante nuestro es complejo y que por lo tanto ocupamos herramientas también complejas, no lineales. Herramientas en las que podamos poner a intervenir diferentes niveles de personas y de colectivos, ¿verdad? Que si tenemos las visiones ancestrales, que si tenemos las visiones de los científicos, las visiones más comunitarias, etcétera. Todo esto son funciones que se pueden poner en valor definitivamente, porque si lo dejamos de manera aislada, pues vamos a tener respuestas aisladas. Y ahorita nosotros ocupamos que muchos niveles, por ejemplo, el nivel cultural, el nivel político, el nivel sociológico, el nivel económico, todos se vean como en una misma estructura para poder ver en qué se coincide y en qué se choca y ver de manera prospectiva las cosas que vienen y cómo desde esa función también prospectiva, que sería una de las funciones, ver si este escenario nosotros podemos ser capaces de mitigar algo, ¿verdad? Trátese del escenario que se trate. Voy a poner un ejemplo de cambio climático para que tengamos una idea de esas funciones. Por ejemplo, en el cambio climático, si nosotros solamente lo abordamos desde el punto de vista biológico, pues no vamos a hacer mayor cosa. Necesitamos verlo desde el ámbito también político. Lo tenemos que ver desde el ámbito económico, porque a mucha gente cuando le duele el bolsillo es cuando cambian su manera de pensar y además porque lo económico tiene que estar ahí. Lo tenemos que ver desde la dimensión, digamos, más multicultural. Pero también tenemos que poner a los diferentes actores de los diferentes niveles a pensar en qué se puede hacer con este cambio climático para adaptarnos. Si vemos las visiones más ancestrales ya tienen muchas soluciones que se han aplicado a lo largo del tiempo y que tal vez no estemos viendo y no hemos estado tomando en cuenta. Y también a los científicos, por supuesto, pero también a las comunidades que sufren de manera directa el impacto de una inundación, etcétera, ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, esto es multifactorial, multilineal y además de esto, la política tendría que ir pensando prospectivamente qué vamos a hacer para adaptarnos a estos cambios climáticos que ya están aquí, ¿verdad? Y que a veces no los vemos porque sencillamente son cosas que pasan como muy lentamente y aparentemente nos va a pasar lo de la ranita que se va a ir viendo y se va a ir viendo y cuando ya el agua está muy caliente ya no puede hacer nada, ¿verdad? Entonces sí necesitamos una visión muy holística, una visión muy compartida y bastante compleja para poder resolver, y esas son partes de las funciones, para poder ayudar a resolver los grandes retos del momento en nuestra sociedad. Y cada uno debería demasiada reflexión poder intentar resolverlo. El tema, por ejemplo, de una futura guerra mundial. Vemos que se quiere detonar, pues eso es una cosa que tenemos en una amenaza, ¿no? La podemos tener en cualquier momento. ¿Qué pasaría con eso? ¿Cómo podemos analizarlo de manera prospectiva? ¿Cómo los aprendizajes del pasado, de la historia, ¿verdad?, nos pueden ayudar? Entonces metamos a gente que sabe de eso, pero también a toda la gente que puede involucrarse para poder ayudar a buscar una solución, por ejemplo, que nos lleve a un momento de paz, que quizás, ¿verdad?, es donde más hemos prosperado, ¿verdad? Y que todo esto que decimos, pues puede suceder si tenemos un planeta, ¿verdad?, con paz para poder vivir y que la vida se siga reproduciendo, ¿verdad?, en nuestro planeta, que eso es elemental. Sí, y también planear o estas políticas, ¿verdad?, orientadas o más bien que tengan elementos de prospectiva o con un enfoque también de prospectiva, pero en esos escenarios que también tienen alta incertidumbre, ¿verdad?, que son inciertos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener una pandemia y nosotros como generación la íbamos a vivir, sabiendo que hace 100 años, creo que fue la última, ¿verdad?, Sí. que se presentó, si no me equivoco, 1919. exactamente, y la vivimos nosotros después. Entonces, y ya sabemos que pueden suceder otras pandemias. Entonces, este tema también de incertidumbre desafiante trae nuevos retos, hace que desde la administración pública y quienes gestionamos lo público, sea un tema a incorporar en las habilidades a desarrollarse en la formación de la gestión pública. Definitivamente, porque ahora ya sí tenemos muchos más retos. Aparte que también otra función es la función de esa innovación más desde lo colectivo, una innovación más institucional, donde la gente pueda intervenir y, ¿por qué no?,
los estudiantes, que den esas ideas justamente para ir viendo hacia dónde debería ir estas soluciones, ¿verdad? Definitivamente, los estudiantes, la juventud tiene mucho que decir, ¿verdad? La gente que está en este momento, pues ellos son los que se van a quedar con ese planeta y entonces tenemos que ver si esa crisis de la gobernanza internacional, pues hacia dónde la queremos llevar, ¿verdad? Si queremos cambiarla entre todos, porque es una crisis institucional a nivel internacional. Y queremos ver que si ya no se cree en lo institucional, ¿en qué vamos a creer? Vamos a volver a caer como 100 años atrás, de nuevo, en la historia, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso de las administraciones públicas? Claro que sí. Necesitamos mucho de esa colaboración. Y si pudiéramos identificar, ya mencionaste algunos retos, por ejemplo, el tema de cambio climático, los cambios demográficos, etcétera, pero si pudiéramos identificar retos ante los cuales las poblaciones jóvenes se están enfrentando, ¿cuáles podrías identificar como aquellos importantes a tener en cuenta, ¿no? Viéndolo desde ya, si pudiéramos verlo con un enfoque prospectivo, mucho mejor, pero desde ya, ¿cuáles podrían ser algunos de estos retos a los cuales nos estamos enfrentando? Bueno, yo particularmente veo uno bastante grave, que es la crisis de la atención. Es decir, nosotros prestamos mucha atención a todo, las redes sociales y qué sé yo, pero esa atención es muy fragmentada. Uh-huh. No estamos aprendiendo. Parece que eso no es positivo para la evolución, digamos, para aprender. Necesitamos prestar atención justamente a todo lo que estamos viviendo. Y muchas veces no se tiene el tiempo para prestar atención, por ejemplo, a esa crisis climática, ni a esa disrupción tecnológica, ni a esto del peligro de no prestar atención, de no concentrarse, de no consumirse en un conocimiento, sino que estar como siempre con cosas muy cortitas, ¿verdad? Como si fueran luciérnagas, y vemos de todo un poco, y de eso están viviendo algunos empresarios, ¿verdad? De esa crisis de la atención, porque todo el mundo está robándonos nuestra atención, ¿verdad? Con las diferentes redes sociales que tenemos ahora. Entonces, eso es una crisis muy importante que se debería de identificar, incluso debería de ayudarse a los estudiantes a entenderlo y a verlo y a ser más introspectivos y reflexivos con respecto a eso. ¿Qué cosas quiero yo a las que le quiero prestar atención? ¿Y cuáles realmente son indiferentes para mí? No puedo estar saltando de un conocimiento a otro, ¿verdad? Con tanta ligereza. Necesito profundizar para poder ayudar a que las cosas se solucionen. Y para mí la crisis de la atención, más allá de todas las crisis tan grandes que tenemos, es una de las peores crisis, porque entonces nos deja sin herramientas, porque entonces ya no reflexionamos. ¿Qué pasa si los polos se derriten? ¿Qué pasa si tantas especies desaparecen? ¿Qué pasa si una abejita así desaparece? Eso no nos da tiempo de reflexionar eso. No nos da tiempo de pensar qué pasa cuando se suba el nivel del mar, o qué pasa cuando esa inteligencia artificial empiece a tomar espacios laborales y no estemos preparados para que tengamos otros espacios laborales donde la gente que queda desempleada pueda ocuparlos y no tener tantos desempleados. Todo eso no estamos pensándolo por una crisis de atención. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que buscar una forma de regresar a la gente a esa atención, a eso de concentrarse, a ese momento especial que da el conocimiento profundo. Eso me parece que es una crisis que estamos viviendo. Coincido con vos, y también en la parte de que a partir de esa atención, capacidad de observación, también de reflexión y enfocarnos. Porque si estamos haciendo varias cosas a la vez, atendiendo varias cosas a la vez, ahora esa es la demanda de la sociedad. De alguna u otra manera, estamos expuestos a que tenemos que resolver ya instantáneamente, tener la solución, pero el tema del enfoque creo que también es un tema importante para que desde ahí puedan haber soluciones a veces hasta muchísimo más simples. Porque el tener la capacidad de poder poner una pausa y de ahí reflexionar sobre lo que estamos viendo, qué está sucediendo, y después de ahí retomar y enfocarnos. Y a veces eso se ha tendido un poco a subvalorar en esta sociedad actual que tenemos, en donde todo tiene que ir
muy rápido, porque si no es rápido, no sirve de alguna otra, o no es funcional. Más que no sirve, no sería funcional. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esa es una crisis muy, muy grave. Y al final las multitareas tampoco es que sea cierto. Ya se ha comprobado que ni siquiera nosotras, las mujeres, somos multitask. No, no lo somos. Necesitamos concentrarnos en cada cosa y hacerla bien. Eso de la multitarea parece ser un mito más, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfocarnos definitivamente y hacer cosas y además, sobre todo, reflexionar, más interacción real, social, pero real, en tiempo real, con gente real también, ¿verdad? Porque también tenemos una crisis de la soledad, que eso sería otra cosa, ¿verdad? Otra cosa, y ya de hecho otros países, Japón, el Reino Unido, tienen sus ministerios de la soledad. Sí. Y es un tema a pensar en términos de la política pública, incluso a nivel comunitario. Totalmente. Imagínense, por eso los saberes ancestrales ahí, imagínate lo que contribuirían, ¿verdad? Porque como nuestros adultos mayores, nuestros niños, nuestras personas especiales, es atendidas por una comunidad completa, no solamente por las mujeres, ¿verdad? Que hoy estaba escuchando que el cuido usualmente son el 50% más lo hace la mujer que el hombre aquí en Costa Rica y que tenemos que distribuir un poquito más ese tema del cuido. Pero eso también es un tema comunitario. Es un tema de vernos como comunidad y porque cada vez estamos siendo más individualistas y eso sí que también es un problema grande. Bien, como para ya ir finalizando, Dalia, esta conversación tan amena e interesante que estamos teniendo. Dentro de esta lógica de ambientes complejos, inciertos, temas en los cuales tenemos que pensar y demás, hay algunos paradigmas que hay que romper en las visibilizás alguno que hay que romper, que hay que trascender para poder generar soluciones o nuevos enfoques que resuelvan las problemáticas que tenemos actualmente como sociedad. Si Sí, lo puedes decir, y cómo la universidad también podría contribuir a eso a través de, por ejemplo, su formación, y en este caso, formación de educación superior. ¿te refieres al tema de la economía social como tal? A nivel general, ante los desafíos propiamente, digamos, esos Sí, que estuvimos conversando, y si hay algunos paradigmas que pueden, digamos, romperse, trascender, y cómo la sí. universidad podría aportar a ello. Yo creo que el tema del individualismo es algo que hay que tratar, pero muchísimo, es decir, más pensar que uno de manera individual puede lograr más cosas que de manera colectiva es una de las cosas que yo creo que se pueden romper definitivamente, ayudando a que los estudiantes en general aprendan a trabajar no en grupo, sino en equipo. Es decir, y eso de trabajar en equipo, que no es lo mismo que un grupo, ¿verdad? Nos unimos para hacer un trabajo X, sino en equipo, ¿verdad? Siendo complementarios, pensando todos en una misma clave, ayuda a montones, porque si yo trabajo en equipo desde que estoy en la escuela, paso por el colegio y llego a la universidad, ese pensamiento mío de trabajar en equipo no se va a perder. Contrariamente, si yo tengo una visión muy de que soy yo el que va adelante, de que yo en un garaje voy a poder hacer un negocio que me va a hacer multimillonario y además que el dinero es lo que me va a hacer feliz, y no viendo otra serie de cosas que reeditan la felicidad, por ejemplo, tener tiempo, compartir con la gente, poder estar donde quieres estar, qué sé yo, tantas cosas que ciertamente el dinero podría facilitar, pero tiene un tope, un momento. Nunca se ha dicho que por más rico seas, entonces más feliz eres, ¿verdad? Porque hay personas que no van a tener ni, es decir, la capacidad de gastar lo que tienen durante miles de vidas, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento individualista es bastante nocivo y yo haría que la gente pues entienda, ¿verdad? Pues no, sé que mucha gente ya lo hace, ¿verdad? Que ese trabajo en equipo es un trabajo trascendental, que esa construcción colectiva es la que realmente nos construye a nosotros como humanos. Que si yo sé que mi vecino se encuentra en mejores condiciones, yo tengo que sentirme bien con ese vecino, conmigo y con mi comunidad, porque sé que ese vecino se encuentra bien y yo me tengo que sentir feliz, no lo contrario, no entrar en competencias. Y ahora, lamentablemente, pues esas competencias llevan a esto, a la infelicidad,
¿verdad? Más que nada. Entonces, yo creo que ese trabajo en equipo supera un montón de cosas. Y que si trabajamos con la comunidad y si tenemos mejores cosas todos, al final podríamos lidiar con temas como la delincuencia. Por ejemplo, si yo puedo ser un poquito más solidario, creo que bajaría un poco el nivel también de los índices de delincuencia, porque ese efecto de demostración es muy malo. Ver que unos jóvenes tienen algo que yo como joven no puedo tener, porque hay una sociedad inquitativa, pues también no es bueno. Entonces necesitamos esos cambios, ¿verdad? Cambios más hacia lo colectivo, hacia pensar en el otro, hacia rescatar aquello que en los años 40 nos dejaron a nosotros, una seguridad social para todos, ¿verdad? O el Instituto Nacional de Seguros para todos, qué sé yo, un Instituto Costarricense de Electricidad para todos, ¿verdad? Buscando que el que más tiene ayuda al que menos tiene. Eso es solidaridad. Todo lo que es ese mutualismo, esa economía social, ¿me explico? Eso es muy beneficioso. De hecho, yo soy una hija de ese, ¿verdad?, estado del bienestar, porque yo siempre me eduqué en lo público, llegué hasta el final en lo público, nací en lo público, ¿verdad? Tuve todos los servicios de lo público y eso no nació de la nada, eso fueron luchas del pasado y esas son ahora las luchas que nosotros tenemos que dar. Antes, creo, se pensaba más en colectivo, más solidario y se ha ido perdiendo y ahora es más competitivo. Y este tema competitivo no nos trae una mejor sociedad ni nos trae más felicidad, lamentablemente. Bien, comparto con vos y da para mucha conversación porque ahora que hablabas del tema de la institucionalidad para todos y hablamos también cómo se polarizan a veces las ideas con respecto a eso. Pero son temas que son importantes que como sociedad los tengamos ahí presentes y los podamos enfrentar. De alguna manera, no solamente dejándonos llevar por ellos, sino reflexionar sobre lo que nos hace bien y nos hace bien a todos y a todas. Algo que incorpore a todos y a todas. Y si la economía social es una apuesta a ello, pues es un tema que como país hay que analizarlo por la trayectoria que hemos tenido también, ¿verdad? Todo el tema de la economía social ha contribuido a la sociedad costarricense y sigue contribuyendo. Así que, Dalia, muchísimas gracias por esta conversación y esperamos para los próximos episodios que ustedes también nos acompañen con las distintas personas con quienes van a estar participando por acá. Muchas gracias, Dalia, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Esto fue En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública en colaboración con el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos habernos acompañado durante este episodio y les esperamos para el siguiente.